Hay que entender el teclado en 4 modos distintos. El primero es Voice, en donde podemos tocar todo el teclado con un solo timbre o sonido. Este timbre o sonido está compuesto a su vez por 8 secciones. Estos 8 elementos como tal están preparados para funcionar dentro de los siguientes modos del teclado. Por ejemplo, en el modo Performance uso 4 voces para que funcionen dentro del mismo teclado, es decir, 4 capas. Pero también tengo un modo que se llama Song, el cual me permite grabar hasta 16 instrumentos. También tengo un modo de patrones en el cual puedo seccionar cada una de las voces de diferente manera. Ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a presionar el botón de Voice y vamos a entender cómo funciona el modo de Category Search. Este botón que está aquí, de este lado, que dice Category Search, lo presiono y me aparece un menú en el teclado en el cual está configurado por las voces que están de este lado, que dice piano, teclados, órganos, guitarras, bajos, cuerdas, trompetas, sax, instrumentos de aliento, LEDs de sintetizador solista. También tengo pads y acordes. También tengo sintetizadores para hacer figuras de contrapunto. Tengo percusiones afinadas. Tengo también percusiones no afinadas y tambores. También efectos de sonido, efectos musicales y una sección especial para sonidos étnicos. Por ejemplo, presiono el piano, que es Category Search Piano, y encuentro aquí 4 capas en el menú. Estas capas me permiten entender que tengo, por ejemplo, pianos acústicos, pianos que están en layer, es decir, en capas. Normalmente son más de 1 o 2 pianos. También tengo lo que son pianos modernos, que son un timbre un poco más agresivo. Ahora también tengo pianos vintage o para blues. Por ejemplo, All Blues. O este que dice 1968. Siento que es más como... para ese tipo de sonidos, o esto. Dentro de las teclas tengo también sonidos, por ejemplo, como de pianos de baladas, ¿sí? Tengo pianos FM de este lado, donde dice FM, ve el chorus. Tengo también clavecines, sintetizadores, y también tengo órganos de este lado. En fin, podemos ver cada una de las categorías presionando este botón y viendo las subcategorías que están al lado. Estas subcategorías también puedo accesar con los botones A, B, C y D. Debajo de esto encontraremos también un letrero que dice Subcategory. Presiono, por ejemplo, cuerdas y tengo aquí todos los violines de solos, de ensambles, pizzicato y sintetizadores. Y con los botones más y menos puedo navegar hacia cada uno de los sonidos que están dentro de cada una de las categorías. Esto me permite simplificarme la vida porque solamente tengo que ir a cada uno de los diferentes modos o diferentes timbres, diferentes familias de instrumentos musicales, en lugar de hacer el modo tradicional, que es preset 1 al 8, preset 1 seguido de un banco, por ejemplo el banco D, y de un número del 1 al 16. Esto es más como old fashion, es como los sonidos
que usaba el DX7, que siempre se registraban por bancos, bueno, quedó esa tradición, finalmente es un sintetizador. Ahora, hay una indicación que nos permite entender cómo funciona cada una de las voces. Cuando viene un letrero que dice AF1 o AS1, significa que tengo AF, Asignable Function. O sea, presionando cualquiera de los botones que están aquí al lado, que dice Asignable Function 1 o 2, puedo tener una variación dentro del sonido. O 2. En el 2 no hay nada. Y del mismo modo puedo ir navegando por cada uno de los instrumentos hasta encontrar otro bajo que dice AF1 y 2. Presiono AF1. O presiono AF2. Eso que tengo aquí al lado, que es la rueda de modulación, es más entendible, por ejemplo, cuando yo presiono Category Search, me voy a una guitarra o otro instrumento y presiono, por ejemplo, una guitarra eléctrica o una guitarra con distorsión. Aquí tengo una técnica yo que consiste en poner la palma aquí y con el subir y bajar esto. Pero también puedo hacer esto con el pulgar, de tal manera que simultáneamente puedo hacer o los dos hacia arriba o los dos hacia abajo, o en movimientos contrarios. Eso es la técnica que me ha funcionado para hacer este tipo de cosas. En teoría, esto que está aquí, que es el ribbon, está hecho para... Bueno, tenemos también una función que nos permite hacer arpegios, por ejemplo poner esto que dice arpegio on de este lado, y con una sola mano podemos tener muchas variaciones de lo mismo. La velocidad la cambio con F4, donde dice arpegio. Aquí dice tempo, puedo variar la velocidad un poco más rápido. 136, vamos a 146. Ahí dice 151. Este botón que dice Hold, por ejemplo, cuando presiono arpegio, indica que se va a quedar pegado el mismo. Lo apago y solo funcionará cuando yo toco la mano, cuando yo bajo la mano. Bueno. Vamos a entender ahora el menú de una manera distinta. Tengo, por ejemplo, aquí donde dice Voice, Play. Nos indica en la parte de arriba el canal de transmisión, la octava y la velocidad en la que está sonando el arpegio. Después está lo que es la ubicación dentro de los bancos del sonido. Viene un número, viene la categoría y la subcategoría. Esto que está aquí, cutoff, resonancia, ataque, decay, sustain, release, es lo que podemos ver de este lado y funciona de la siguiente manera. Yo puedo accionar directamente la perilla y veo cómo gira también de este lado, o bien en los casos en los que tiene una flechita roja, tengo que pasar esa flecha roja para que comience a hacer los cambios. Es el trigger. Ahora tengo lo siguiente. Si yo corto y pongo resonancia, la resonancia me va a enfatizar la frecuencia de corte. Ese es el ataque del instrumento. Voy a hacerlo más lento. Voy a quitar el decay.
Los botoncitos que están aquí abajo me indican, por ejemplo, si está asignado o no alguna función dentro del teclado. Si está prendido de rojo, Modulation Wheel, significa que está prendido Ribbon en rojo, AF1 también. AF2 no está prendido. Y tengo también AS1 y AS2. Bueno, a grandes rasgos es lo que podemos ver en el modo de voz.